Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Cuarta ola. En este vídeo voy a ofrecer algunos comentarios sobre la situación causada por el coronavirus en España y de forma general en Europa y en el mundo. Pero me quiero centrar especialmente en España en comparación, por ejemplo, con Alemania. Por ejemplo, según el epidemiólogo Christian Drosten, que es uno de los asesores de Angela Merkel, pues parece que puede haber una cuarta ola devastadora pues en las próximas semanas, probablemente pues en marzo, quizás mediados o finales de marzo. De hecho, este epidemiólogo, Christian Drosten, pronostica una cuarta ola con más de 100.000 infectados en Alemania diarios y que afectará sobre todo a los más jóvenes. Según Drosten, si se relajan las medidas, las infecciones se pueden disparar otra vez, incluso más que hasta ahora, por ejemplo, en Alemania. Y eso se podría extrapolar a otros países como, por ejemplo, pues Francia, Italia, España, Portugal, etcétera. Realmente, pues estas predicciones, bueno, son discutibles porque son simplemente predicciones, pero según Dorsten afectarían sobre todo a las personas más jóvenes y que podrían ser las que se infectaran y murieran en Alemania. Está hablando, por supuesto, de su país. Pero también, según Dorsten, habría una gran cantidad de ingresos, diríamos, en los centros sanitarios, en los centros hospitalarios, con pues UCI saturadas y más muertos. Por lo tanto, pide prudencia y seguir con el freno pisado de alguna manera. En cambio, en opinión del médico preventista español Jesús Molina, la llegada de la cuarta ola, aunque es algo plausible y previsible, por causa fundamentalmente de la mayor transmisibilidad de la cepa británica, pues según pues este médico, lo normal es que la virulencia sea más baja. En cambio, según la viróloga Margarita del Val, la cuarta ola pues empezará probablemente a mediados de marzo o a finales de marzo y según esta experta será tan fuerte como ha sido la tercera y pronostica incluso que morirán muchas personas mayores. Yo me creo más bien esta última interpretación de Margarita del Val, de esta gran viróloga, y considero que efectivamente hay un número de muertes ya muy elevado, como ella sostiene también, y hay unos riesgos también muy elevados en sitios cerrados con poca ventilación, fundamentalmente porque ahí el riesgo de contagio es mucho mayor. Por otra parte, también Del Val ha alertado de que cuanto más se mueva la población, más riesgo de contagio existe, pues por múltiples razones. Porque si son personas distintas las que conectan unas con otras o contactan unas con otras o se relacionan, pues los riesgos suben exponencialmente a pesar de que se vaya con la mascarilla, porque la mascarilla, pues mucha gente no la pone continuamente, hay gente que no se pone bien la mascarilla, otra que se la pone, pues en algunos momentos sí, en otros no, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se entiende que Margarita del Val haya insistido en que solo se ha vacunado, por ejemplo, como otro factor de riesgo, a un 3% de los colectivos de altísimo riesgo, como son los mayores de 65 años. A pesar de que en los telediarios, en los informativos, dice, pues se han vacunado a 1.000 personas en tal centro sanitario de mayores o en tal residencia de mayores, etcétera, etcétera, son casos puntuales, pero si contamos a toda la población mayor de 65 años en toda España, pues las cifras bajan a estos porcentajes que está diciendo esta viróloga. Por otra parte, pues en sitios cerrados ella ha insistido en que el riesgo es mucho mayor de contagio, sobre todo si esos sitios cerrados están mal ventilados o poco ventilados. En cambio, si hay una buena ventilación y una buena circulación de aire por los sitios cerrados, que pueden ser interiores de cafeterías, de bares, de todo tipo de establecimientos, de tiendas, de comercios, etcétera, pues si hay buena ventilación, el riesgo disminuye muy considerablemente. Pero esto no sucede siempre así, como se sabe. Por otra parte, pues si añadimos a todo esto que, según esta viróloga, en 10 o 15 minutos puede producirse un contagio de coronavirus en un sitio mal ventilado, los riesgos pueden ser realmente muy altos. En cambio, es verdad que lo sostienen los expertos, los virólogos, los médicos, al aire libre, la probabilidad de contagiarse por coronavirus es 10 veces menor, porque circula el aire y si hay una distancia de seguridad suficiente, los riesgos disminuyen exponencialmente. En cualquier caso, también habría que pensar que
tendría que haber, digamos, más medidas de prevención de los contagios, tenía que haber pues una vacunación masiva de verdad y no como se está haciendo, porque al ritmo que se va a 2,6% de la población vacunada en España con doble dosis, a este ritmo, aunque aumente un poco el ritmo, seguiremos pues con unas cifras, diríamos, de personas vacunadas pues muy bajas todavía y por lo tanto, considerando que la cepa británica es mucho más contagiosa, y también que existe la cepa sudafricana y otras cepas que pueden surgir en estos meses o en estas semanas, por desgracia, pues los riesgos siguen siendo muy altos y veremos lo que sucede, además con las manifestaciones o concentraciones del 8 de marzo, que están autorizadas hasta 500 personas en cada concentración, que eso también es un factor de riesgo pues tremendo, y luego lo que sucederá en la Semana Santa si algunas comunidades autónomas en España pues abren, diríamos que relajan sus medidas, que parece lo que va a suceder, por lo menos en algunas comunidades autónomas, y esto también aumentará el que se disparen los contagios, prácticamente con seguridad. Ante esta situación, pues veremos lo que va ocurriendo en los próximos meses, en las próximas semanas, pero ciertamente las perspectivas no son pues muy positivas, que digamos. En cualquier caso, esperemos que el ritmo de vacunación aumente muchísimo más porque lleguen la suficiente cantidad de dosis de vacunas. Por cierto, sería deseable que hubiera más empresas farmacéuticas que investigaran y desarrollaran vacunas, porque si hubiera 10 tipos de vacunas diferentes, por ejemplo, sería mucho mejor para todos los países, para disponer de más cantidad de dosis vacunales. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.